Muy buenas, aquí vuestro presidente, Pedro Sánchez, vuestro presidente del gobierno de España, aquí para daros una rueda de prensa y comentaros cómo se encuentra el país. Bien, vamos a comenzar, vamos a compartir una serie de datos para analizar pues un poquito diferentes factores de España en concreto. Sé que hay gente que lo ve estos vídeos de otros países, pero quiero poner un poco el foco aquí porque es obviamente lo que tengo más controlado, es lo que me impacta en el día a día y creo que es interesante. Aparte que el núcleo duro de la gente que sigue el canal también está en España. Antes de comenzar, como siempre, recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube, podéis dejar vuestro like, vuestro me gusta, no os cuesta nada y la verdad que ayuda muchísimo porque YouTube últimamente le cuesta infinidad recomendar cualquier vídeo que subimos por nuestra parte, nos están cogiendo manía. Y también recordad que os podéis unir a la comunidad de Telegram, totalmente gratuito, podéis uniros y allí no os perderéis absolutamente nada del contenido. Dicho esto, vamos a empezar a analizar algunos datos. Vamos a empezar con los datos de la inflación. El tema es que, como veis, tenemos una inflación que durante el 2022 se disparó muchísimo, superando el 10%, y ahora parece que se está empezando a controlar. Como estáis viendo, hemos pasado de un 10,8, que es el pico máximo en el último año, pasar a un 5,9. Obviamente creo que sigue siendo un porcentaje lo suficientemente alto. Obviamente, si hacemos un poco el vistazo de toda la tasa de inflación, no del último año, sino de los últimos 5 años, podemos ver que aunque estamos en una situación obviamente mejor que la que estábamos hace unos meses, es decir, estamos bastante por debajo de los 10 puntos, estamos en los 5,9, obviamente estamos en un punto que tampoco es el ideal, es decir, lo suyo es que tuviéramos una inflación pues más o menos de lo que veníamos, entre el 0 y el 2% aproximadamente. Podríamos decir que es una inflación controlada, que está bien, que no hay problema. Otros datos que creo que son interesantes, la tasa de desempleo, porque muchas veces se asocia, ¿no?, que el país va bien o el país va mal al tema de desempleo, si la gente tiene trabajo, la gente no tiene trabajo. Bien, aquí lo estamos viendo. La tasa de desempleo es cada vez menor. Si hacemos de hecho un vistazo a los últimos 25 años, podemos ver que hay dos escenarios. Uno, donde se fue disminuyendo drásticamente desde el 2000 hasta el 2009, 2008 aproximadamente, se fue disminuyendo la tasa de desempleo, y desde el 2008 aproximadamente, ya sabéis más o menos lo que pasó en el 2008, pues ha habido una tasa muy alta de desempleo que lo ha aumentado. Para quien no lo sepa, en el 2008 fue la crisis inmobiliaria. Eso, como veis, provocó un gran número de desempleados que parece que se sigue controlando a día de hoy, y parece que vamos en el camino correcto para intentar conseguir que la tasa de desempleo pues esté bastante controlada, y obviamente mientras más cerca de cero, que creo que es muy complicado, pero mientras más bajo, pues mejor. También, tasas de ocupación. Aquí podemos ver las tasas de ocupación, tampoco me quiero enrollar mucho, simplemente si hacemos 10 años podemos ver, ya digo, respetamos los niveles que íbamos trayendo, y si estáis viendo a 25 años, vemos que desde el pasado 2000 siempre hemos estado más o menos cercanos a la línea del cero. Salarios mínimos, es decir, la gente tiene empleo, la gente parece que está bien, parece que la inflación se está controlando, pero ¿cuánto gana la gente? Es decir, es importante que la gente, aparte de tener un trabajo, pueda tener un sueldo que va acorde, se sienta bien y pueda ir a comprar sin tener que hacerse una carrera en matemáticas para hacerle el cálculo de si va a poder pagar o no va a poder pagar. Esto, como estáis viendo, se va aumentando, y si de hecho hacemos un balance de los últimos 10 años, vemos que las subidas son bastante llamativas. Es decir, hemos pasado desde los 750 euros desde el pasado 2014 a estar en el 2023 por encima de los 1100. Pero salarios mínimos no es todo en la vida, es decir, no únicamente hay que priorizar a la gente que menos cobra, pero también hay un volumen de clase media que no está en la más pobreza absoluta, que también necesita algún tipo de repercusión y que se le tenga en cuenta. Y esto, si lo vemos, no es tan destacable, es decir, no estamos viendo como desde el 2020 al 2023 vemos una subida repentina, sino que vemos subidas, vemos bajadas. De hecho, si hacemos esta lectura de nuevo en 10 años, vemos que hay un pequeño ascenso, pero tampoco nada muy bollante ni nada muy destacable. Y si hacemos de 25 años, pues sí que vemos una subida, obviamente, en estos últimos 20 años, pero mucho más estable que los datos que hemos estado revisando anteriormente. Así que, obviamente, los que menos cobran son los que más o mayor se han visto beneficiados durante los últimos años. Entonces, todo esto, si la gente tiene trabajo, si el desempleo parece que va para abajo, la inflación parece que va muy bien, la gente tiene salario y los salarios mínimos están aumentando, pues España está de puta madre, o sea, potencia mundial.
Y aquí estamos viendo un poco cómo se va a repercutir esto en las viviendas. Ya hemos hecho algún vídeo hablando sobre el tema de la crisis inmobiliaria que muchos pronostican para este 2023, en el que ya hemos estado. 2018, podéis ver que aquí hay una caída drástica de las viviendas iniciadas, es decir, aquí hay un boom muy fuerte y una caída donde lleva de por encima de los 8 puntos a situarse en lo que hoy en día estamos. Es decir, llevamos prácticamente 5 años en este punto, con este índice de viviendas iniciadas que se sitúa entre el 0 y el 2 y los 2 puntos, ¿vale? El tema es, ¿todo va bien? Entonces aquí tenemos núcleo de precios al consumo. Realmente consumir, ¿cuánto nos cuesta? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Aquí podemos ver pues que esto ha ido incrementando también, es decir, los precios al consumo han ido aumentando paulatinamente, sin que te des mucha cuenta, ¿vale? Pero han ido creciendo y como digo, todo esto lo habrá visto la gente que ha ido a comprar. No solo que ha ido a comprar al supermercado alimentos de primera necesidad, sino la gente que haya querido comprar cualquier tipo de producto, servicio, lo que sea, habrá visto que se ha visto encarecido en total el precio, ya sea por gastos energéticos, ya sea por la crisis del COVID, ya sea por la guerra de Ucrania y Rusia, por los motivos que sea, pero a la gente le cuesta lo que antes pagaba, le cuesta más dinero ahora. Y esto, si hacemos de nuevo un balance de los últimos 5 años, podemos ver que es bastante llamativo, donde desde aquí podemos ver que está estabilizado hasta prácticamente el 2022, es decir, venimos obviamente de una subida, un aumento del precio al consumo que ha ido aumentando, pero progresivamente, tampoco nada muy agresivo, pero desde el 2022 podemos ver que ha subido bastante. Si traducimos esto en pura inflación a los alimentos, es decir, la gente, tenga más, tenga menos dinero, necesita consumir, necesita alimentarse. Y esto también es otro debate que podríamos hablar, pero que no va a estar en el vídeo de hoy, de realmente cuál debería ser una medida para hacer que la gente que más tiene pueda sopesar, por así decir, pues estos momentos de incertidumbre o de esfuerzos económicos que deben hacer las diferentes clases sociales de un país, porque obviamente la gente que es muy rica le da igual que la lechuga cueste 1 euro que si cuesta 1,20, se la repampinfla, ¿vale? Le da exactamente igual, porque le da igual incluso si se lo subes de 1,20 a 3, la gente que es rica le da igual, no se va a poner a quejar. Obviamente le va a tocar la moral que le suba de precio, pero no le supone ningún tipo de problema. En cambio, la gente que va hasta arriba, obviamente, pues sí que es un problema que por una lechuga estaba pagando 1 euro, pague 3 veces más. Los últimos 5 años creo que no hay mayor gráfico que represente esto. Es decir, y de hecho si lo hacemos a 10 años podremos verlo aún más claramente. La inflación en los alimentos debería estar de nuevo entre el 1, el 2, el 3, el 3 puntos, como aquí estamos viendo. Es decir, bastante estable, pero de nuevo, como hemos visto, a partir del 2022 esto se ha disparado por encima de los 15 puntos. Esto no tiene ningún tipo de sentido, esto hace que todo sea extremadamente caro, por lo tanto, por mucho que tú subas 80 euritos el salario mínimo profesional, no va a paliar el daño raíz. Obviamente mejor que nada pero es un parche que tiene los días contados y es algo como lo de dotar de una subvención de 20 céntimos a la gasolina durante el tiempo que quieras, a quien quiera y cuando quiera. Son cosas que no tienen mucho sentido. Con todos estos datos, aunque hay algunos que no son muy negativos y digamos que estamos en el peor de los escenarios, sí que considero que únicamente por esta inflación de alimentos que tenemos y obviamente porque considero que no estamos en el pico máximo de inflación, sino que podemos estar incluso peor en lo que queda de este 2023, por muy controlada que parece que esté. Creo que pues estamos en situación complicada, que va a haber gente que lo pasa francamente mal, que se pueden seguir inventando parches como ir subiendo 200 euros en ayuda de no sé qué, subir el salario mínimo 80 euros, que si bajo el IVA al 4% pero te subo el impuesto del plástico un 8%, en fin, son parches, medidas un poco de hago esto y pruebo esto, prueba y error, pero no hay nada muy solvente. Así que nada, simplemente quería compartir estos datos con todos vosotros, espero que os haya aportado lo más mínimo y esto es todo por mi parte. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.